5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado el Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y, como en cada entrega, seré quien esté a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Me es muy grato para mí estar el día de hoy, 1 de enero del 2025, frente a ustedes con una historia más de este espacio que es por y para ustedes. Si bien duramos ausentes un par de semanas, no había sido lo previsto. Para aquellos que me están viendo mediante YouTube, entenderán el porqué de esta ausencia. Bien, para aquellos que me están siguiendo en alguna plataforma exclusivamente de audio, permítanme explicarles, estamos en un set nuevo, en un lugar nuevo, más espacio, más cuadros, y es por eso que esto nos llevó un poco de tiempo. Les recuerdo que todos estos cambios son por y para ustedes, para continuar con este proyecto que tanto les gusta. En verdad deseo que hayan pasado una excelente Nochebuena, una maravillosa Navidad, que hayan despedido el año 2024 con mucha salud y que este año que empieza esté lleno de bendiciones, esté lleno de abundancia, esté lleno de todos tus buenos deseos, sea lo que sea en que creas, y sobre todo que esté lleno de relatos. El día de hoy vamos a dar lectura a un relato. Si bien no estamos empezando la segunda temporada oficialmente, sí estamos estrenando el set. Entonces, el día de hoy vamos a dar lectura a uno de los relatos, uno de los pocos relatos, para ser sincero, que nos compartieron mediante los lives en TikTok. Esta historia en particular me gustó muchísimo, me generó mucho terror y voy a darle lectura con mucho respeto para ti, Santiago, con, eh, vaya, espero en verdad lograr representar esas sensaciones, esos sentimientos, esas pesadillas que tuviste que vivir hace tiempo, y te agradezco también por la confianza y permitirme leer este relato tan tuyo, tan escabroso y que en lo personal me llenó bastante de terror. Dicho relato le nombramos El monstruo dentro del armario. Y bien, ya sin enrollarnos tanto, vamos a iniciar. Vamos a dar lectura a este relato enviado por Sebastián, y antes de iniciar, quisiera, como en cada capítulo, recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se encuentran en cualquier rincón. Iniciemos. Todo comenzó hace 15 años aproximadamente. En ese entonces tenía 30 años y me encontraba casado y con un pequeño de apenas un año. Tenía un matrimonio estable y lo que se suele llamar normal. No vivíamos en la opulencia, pero había dinero para lo necesario. Mi esposa, mi bebé y yo habitábamos en una casa que heredé tiempo atrás al fallecer mis padres. Los días transcurrían con normalidad. Mi pareja y yo nos dedicábamos a trabajar y mi suegra nos apoyaba a cuidar al bebé por las tardes mientras salía de la guardería, y nosotros no lo habíamos hecho aún de nuestros trabajos. La costumbre del día a día era reunirnos por la tarde-noche en casa de mi suegra. La acompañábamos a cenar, ya que mi esposa era hija única. Ambos lo somos, mi hijo también, y más adelante entenderán por qué. Después de eso, nos despedíamos y nos dirigíamos los tres a nuestro hogar. Como te digo, una vida y un día a día demasiado ordinario. Al menos, eso aparentaba. Todo era así hasta que, tiempo después, 6 meses aproximadamente, mi esposa me comentaba que comenzaron a suceder cosas extrañas en casa.
Escuchaba ruidos poco comunes para lo que estábamos habituados, veía sombras atravesar los pasillos, o bien percibía que alguien o algo entraba a los cuartos. Teníamos también un perro boxer de nombre Jerjes, como aquel adversario de Leónidas en la película llamada 300 que se proyectó en el año 2006. En repetidas ocasiones, Marlene, que es el nombre de mi pareja, me comentaba que los días que ella se encontraba sola en casa era cuando más ocurrían este tipo de sucesos, e incluso Jerjes, nuestra mascota, reaccionaba a estas apariciones, por llamarlas de alguna manera. Todo fue avanzando de manera paulatina y muy despacio, tan despacio como para no darnos cuenta de que la situación era mucho más delicada de lo que pensábamos que podría llegar a ser. Al principio eran cosas menores y una o dos veces por semana, como ya he comentado, solo los días en los que yo no estaba en casa. Y es que mi esposa trabajaba en una dependencia gubernamental y yo en una empresa privada, por lo que esto hacía que mis descansos fueran un día entre semana y mi esposa descansara sábados y domingos o fin de semana, como se conoce bien en los departamentos gubernamentales de nuestra República Mexicana. Sin embargo, nunca observé nada extraño, ni en su compañía, ni estando solo, por lo que, con el afán de aminorar sus temores, le decía que eran mis papás que venían de visita, que querían ver a su único nieto al cual no tuvieron dicha de conocer en vida, y que mi papá le hablaba a Jerjes porque siempre le habían gustado los perros. No me cansaré de repetirlo y espero no suene tedioso, pero estas cosas le pasaban o en la mañana antes de que saliera el sol o bien poco antes del anochecer. Así era al inicio. Después, a lo que ella me platicaba, en una ocasión mientras tendía la ropa del bebé en una pequeña terraza, parte del cuarto de lavado, a plenas 2 de la tarde, volteó hacia la planta baja, ya que dicha terraza tenía vista al jardín, mismo jardín donde todo comenzó a torcerse. Ahí, en pleno día, a escasos 5 metros de distancia, me contó. Volté al jardín porque percibí con el rabillo del ojo una de esas sombras, las cuales, siempre cuando intentaba verlas bien, desaparecían, al menos antes de hoy, porque esta vez no desapareció, se mantuvo ahí, frente a mí. Era un hombre de vestimenta negra, zapatos, pantalón de pana, camisa holgada y sombrero de ala ancha, todas sus prendas en color negro y su tez era blanca pálida, ojos al parecer azules, labios delgados y una calvicie que ocultaba a medias el sombrero. Estaba de perfil quedando hacia mí su costado izquierdo. Lo vi y no lo puedo creer. Me tallé los ojos por si era un raro y casi imposible efecto visual, pero al volver a abrirlos, seguía allí. Por si fuera poco, alzó la vista. Te preguntarás cómo es que sé que tenía los ojos azules, ¿verdad? Pues, al levantar la cabeza, giró hacia su lado izquierdo y me miró. Lo hizo fijamente un par de segundos y después sonrió. Sonrió con una dentadura completa y reluciente, con una sonrisa aparentemente amable, pero su mirada era otra cosa. Su mirada transmitía burla. Incluso hasta podría jurar que vi en ellos la peor de las miradas que jamás he apreciado. Ahogué un grito y solté la ropa que llevaba en mis manos. Al voltear al verla en el suelo y agacharme a recogerla, estando en cuclillas y con todo el terror que he sentido jamás, volví la vista una vez más, pero ya no estaba. Te juro que estaba ahí. A las 2 de la tarde lo vi. En plena luz del día se burló de mí. Este suceso, está por demás decirlo, me alarmó. No le creía del todo, pero al mismo tiempo sentía que no podía ser inventado al 100%. Después de ver a aquel hombre en el jardín por primera vez, se siguieron repitiendo los encuentros entre mi esposa y ese y otros seres, pero cada vez más la interacción y la cercanía de este eran más intensas. Me comentaba que ahora lograba escucharlo reírse de ella y que en ocasiones articulaba frases completas a grito en cuello para que ella lo escuchara donde quiera que estuviese. Otro de los encuentros con ese ser que se me quedaron marcados fue el siguiente, y esto me lo contó mi esposa.
Lo volví a ver, Santiago. Ese tipo se sigue apareciendo en pleno día. Ayer que estaba lavando los trastes y me acompañaba de música en la radio, esta de repente se interrumpió. Comenzó a sonar como cuando hay mala recepción e interferencia. Posteriormente se escuchó estática y al fin dejó de reproducirse todo sonido y quedó todo en silencio. Silencio mismo que fue interrumpido por la sonora carcajada de esta cosa que ya me tiene aterrorizada y cansada. Brinqué por el sorpresivo estruendo de su risa y me asomé, aunque no quería hacerlo. Dios sabe cuánto aborrezco verlo. Por la ventana de la cochera, ahí estaba nuevamente, parado a mitad del patio. Después de ese graznido que se me antojó interminable, guardó silencio. Y después me dijo: ¿En serio eres estúpida, verdad? ¿O es elección tuya ser pendeja? Lava bien esos platos mientras tu esposo está muy ocupado trabajando y aguantando a una loca como tú. Y ve tomando precauciones, porque tarde o temprano te va a dejar. Porque claro, ¿quién querría estar con una buena para nada como tú? O mejor aún, ¿por qué no te quitas la vida y lo dejas de estar atormentando? Mi mujer interrumpió la historia después de verme fijamente y decirme: ¿por qué me dijo eso, Santiago? ¿Estás saliendo con alguien o acaso estás pensando en dejarme? ¡Dímelo! ¡Dímelo ahora con una chingada! ¡Deja de estarme viendo la cara de idiota y dímelo de frente! Yo, sorprendido por su reacción tan estrepitosa, no supe qué contestar al escuchar su historia, y menos aún al ver cómo se alteraba y abalanzaba contra mí toda su furia con esas preguntas y acusaciones. Acusaciones que eran falsas, pero hasta cierto modo entendía aquel frenesí que nunca había visto en ella. Era la situación que le tenía con los nervios a flor de piel, y su manera de afrontar lo que estaba viendo era desquitar esa emoción con alguien real, y me tocó ser a mí. Duramos hablando mucho rato y al final se tranquilizó, logró dejar de lado todas esas emociones y volvió en sí. A los pocos días acordamos tomar cartas en el asunto y decidimos buscar ayuda, por lo que nos pusimos en contacto con un sacerdote reconocido de la ciudad, a quien no por casualidad recurrimos, ya que era un sacerdote que fue muy amigo de mis padres durante décadas antes de que ellos fallecieran. Nos recibió con notable alegría, pues él mismo fue quien me bautizó cuando yo era un bebé, así como a nuestro hijo, y después de una debida actualización de historia de nuestras vidas, pasamos a contarle el verdadero motivo por el que estábamos frente a él. Mi esposa le describió lo sucedido y al terminar le pedimos que nos socorriera y fuera lo más pronto posible a nuestra casa, la cual él ya conocía, y nos hiciera el favor de bendecirla con la finalidad de dejar zanjado el asunto de estos entes que merodeaban en ella. Como si fuéramos familia, nos abrazó, nos bendijo, nos regaló un par de rosarios a cada uno y también a mi hijo, y nos dijo que por nada del mundo nos lo quitáramos, que en un par de días le sería posible acudir a bendecir y hacer lo que fuera necesario para recuperar la paz que tanto tiempo reinó en ese lugar. Así pues, transcurridos los días acordados, el padre Gabriel acudió a la hora establecida. Timbró y fui yo quien respondió al llamado. Abrí la puerta y le indiqué que pasara. Mi esposa estaba 3 metros tras de mí en la sala, y al ver al padre no pudo evitar por una fracción de segundo dar un respingo y un ligero grito apenas resistido, dando paso a un sonido gutural que daba a entender que algo le había provocado mucho, mucho terror. Me quedé mirándola un segundo por su expresión y ella tenía la vista fija en el sacerdote. Al voltear de nuevo al portal por donde cruzaba Gabriel, lo entendí todo. El padre, por su profesión, claro, acudió vestido totalmente con ropa negra, llevando como prenda blanca únicamente el alzacuello y, para cubrirse del sol de verano en el caluroso Monterrey, un sombrero de ala ancha. Comprendí que en esa milésima de segundo mi mujer pensó que estábamos dándole la bienvenida a ese ser que tanto la atormentaba, y al parecer el cura que acudió a nuestro auxilio también lo comprendió, por lo que, con una sonrisa gentil y un caminar tranquilo, se acercó a ella, le tomó las manos y le dijo:
Tranquila, hija. Esto termina hoy. Tras un pequeño descanso y después de tener todo listo, el padre Gabriel comenzó con el recorrido de la casa, ingresando a cada cuarto rezando entre dientes y pidiendo a cualquier cosa que estuviera ahí que se marchara en nombre de Dios Todopoderoso. No hubo rincón el cual quedara sin ser visitado por nuestro bienintencionado amigo. Incluso el jardín, donde era el lugar de mayor actividad, se terminó el ritual. Comimos todos en casa y después de una larga charla nos despedimos para quedar nuevamente solo los tres, mi esposa, mi hijo y yo, acompañados por Jerjes, nuestro perro guardián. Esa noche dormimos de maravilla. Al parecer la bendición de la casa rindió frutos, pues mi esposa ya no veía ni escuchaba nada que no fuera de este mundo, por decirlo de algún modo. Y así fue por unas cuantas semanas. Después de ello la actividad comenzó nuevamente y como al principio, de poco a poco. Sin embargo, con el previo conocimiento de las cosas que venían después si no atendíamos a tiempo, esta vez decidimos probar otro enfoque. Decidimos acudir con un brujo, conocido de un compadre mío. Esta persona nos dijo que él no era un brujo como tal, sino que trabajaba con energías de ángeles, con luz, nada oscuro por lo cual pudiéramos tener miedo. Nos tiró cartas de ángeles, hubo un par de sesiones en las cuales él hacía un análisis de lo que sucedía en nuestra casa. Al pasar estas sesiones, nos pidió unos materiales para hacer un trabajo de protección. Claramente los conseguimos a la brevedad posible y acudimos nuevamente. Al pasar una semana, nos volvió a llamar para decirnos que el trabajo estaba hecho, que pasáramos por lo necesario para acabar con esta situación. Nos dio unas velas preparadas con ciertas esencias y envueltas en listones de colores, también una piedra un tanto extraña. Nos dio las indicaciones de cómo, cuándo, dónde y a qué hora comenzar con este ritual y nos pidió que le mandáramos foto de ciertas cosas como el humo de algunas velas, la forma que quedaba derretida después de terminar el ritual y muchas otras cosas. Así fue pues como lo hicimos. Seguimos indicaciones al pie de la letra, cada palabra, cada oración, cada movimiento, cada salmo, cada vela, todo exactamente como nos fue ordenado, y funcionó. Vaya si lo hizo. Nuevamente la paz hizo nido en nuestro hogar y esperábamos que en esta ocasión fuera definitivo sin saber lo equivocados que estábamos. Al paso de los meses, 2 o 3 aproximadamente, las apariciones volvieron, los ruidos se hicieron presentes y las voces hacían eco en toda la casa. Repito y aclaro una vez más que yo nunca percibí absolutamente nada. Todo era por lo que me platicaba mi esposa. En una ocasión estábamos acostados, ya dormidos, y era cerca de la 1 de la madrugada cuando mi esposa se sentó en la cama y aún medio dormida dirigió la mirada a la puerta que daba al vestidor. En nuestra recámara, que es la principal, hay una pequeña puerta que al abrirla da lugar a un vestidor en forma de pasillo por el cual hay que atravesar para llegar al baño completo. Ahí es a donde mi mujer observaba y comenzó a hacer un ruido extraño, como un lamento gutural que comienza despacio y va en aumento. Dicho ruido me hizo despertar y pegar un salto al ver la extraña escena. Mi mujer sentada en la cama con la mirada de terror y el rostro desencajado emitiendo ese sonido de muerte. En cuanto recuperé conciencia total y salí de mi somnolencia, le tomé de la mano. Le puse una mano en el hombro y le pregunté que qué estaba pasando. Esto con una ligera sacudida, pues pensaba que se encontraba dormida, e incluso ahora, años después, encuentro cierto parecido a la película Siniestro, donde un pequeño niño sufre de terrores nocturnos, tiene reacciones mientras está dormido. Reacciones que en ese momento se me antojaron idénticas a lo que mi esposa hacía. Me equivoqué. Ella estaba despierta y lúcida. Al sentir mis manos y escuchar mi voz, cortó su alarido en aumento y me dijo casi susurrando con la voz entrecortada y llena de fobia: ahí está, Santiago. Está en el vestidor. Nos está mirando. ¿Que no lo ves? Ahí está, míralo. Se está burlando de mí. Dime que tú también lo ves. Dime que no estoy loca. Yo, sin saber qué decir, cómo reaccionar o hacia dónde mirar, comencé a preguntarle qué veía.
Resulta que la puerta estaba entreabierta y me dijo que era un ser repugnante muy delgado, de manos grandes y dedos largos que se aferraban a la puerta. Su cuello delgado y toscamente alargado terminaba en una cabeza igual de huesuda que el resto del cuerpo. De labios morados y delgados que daban forma a una boca grande con dientes filosos dentro de ella, una nariz delgada y ojos espeluznantes grandes y negros. Se reía de ella. Era una risa ronca, como de ultratumba. Al terminar de describirlo comenzó a arañarse la cara y a jalarse el cabello. Dichas acciones las interpreté como un ataque de ansiedad detonado por aquel abominable ser, mismo que yo no lograba ver ni escuchar. Traté de contenerla, le retiré las manos de su rostro y la abracé lo más fuerte que pude para tratar de inmovilizarla y evitar que siguiese maltratando su ser. Al cabo de unos minutos que me parecieron interminables, comenzó a calmarse. No sin dejar de mirar aquella puerta, aquel portal, hacia una visión peor que cualquier pesadilla que jamás hubiera imaginado. Al menguar sus sollozos y sin dar aviso, cayó en un profundo sueño resultado del agotamiento de tal situación. Al percatarme de esto, la recosté en la cama y la acomodé de manera que quedara lo más cómoda posible. Yo, con tremendo pavor después de tratar de darle forma a todo aquello que ella veía, no pude quedarme tranquilo, así que decidí ir al vestidor, averiguar si en verdad había algo ahí. Las piernas me temblaban y sentía un sudor frío recorriendo mi columna y mi frente, con la respiración agitada y el corazón trabajando listo para bombear sangre suficiente al cuerpo para enfrentar cualquier situación posible o imposible. Mis riñones segregando adrenalina y mis manos totalmente húmedas de nerviosismo. Me dirigí a la puerta y la abrí lo más fuerte que pude, pero cuidando no hacer ruidos estruendosos. No había nada tras ella, tampoco en el pasillo, así que lo atravesé. El baño de igual manera estaba despejado. Prendí todas las luces y me percaté de que no había absolutamente nada. Mi pulso se regularizó y mi respiración también. Me dirigí a la cama y, como si hubiera tenido una dura batalla, caí rendido y me dormí al instante. A la mañana siguiente desperté y mi esposa ya había salido de la cama. Me dio gusto encontrarla tranquila, serena, en paz, como si nada de lo que se vivió la noche anterior hubiera sucedido, como si hubiera estado soñando despierta. Pero no. Pasaron algunas noches tranquilas. Después no volvieron a ser así por un tiempo. Una noche de otoño desperté al percatarme de que mi esposa no estaba en cama. Observé el reloj despertador que tenía en el buró. Era como el Alexa de aquellos tiempos, y eran las 3:33 de la mañana. Me senté en la cama para observar a mi alrededor y acostumbrar mi visión a la oscuridad. Llamé a mi esposa por si se había levantado al baño a mitad de la madrugada, cosa que no era común en ella. «Marlene. ¿Marlene?» No obtuve respuesta. La llamé un par de veces más y nada. Agudicé mis sentidos para observar y escuchar mejor en la penumbra. Me percaté de un susurro que venía detrás de la puerta del vestidor y comencé a entrar en pánico al recordar la noche aquella. Después me tranquilicé al percatarme de que la voz era de mi esposa. Tras un par de segundos volví a preocuparme, pues, ¿qué estaba haciendo ella metida en el vestidor susurrando? Me levanté y fui a buscarla. La encontré en cuclillas sobre un banco pequeño, privada de sí, ausente de la realidad y murmurando cosas que no lograba entender. La tomé despacio por los hombros y le hablé lo más tranquilo posible para que saliera del trance, pero ella no estaba ahí. Estaba en su propio mundo ausente de este. Seguí intentando, pero ella no dejaba de hablar entre dientes, con los ojos muy abiertos. Tal fue mi desesperación que opté por sacudirla fuertemente y solo así conseguí traerla de vuelta. Me miró y aterrada me dijo: «Eso volvió. Me despertó y me llamó. Me dijo que le siguiera y la verdad no sé por qué lo hice. Al entrar aquí se acercó a mi oído y me susurró». O te matas tú, o comienzo por hacerlo con tu hijo, luego tu madre, luego tu esposo,
y hasta el perro. Después de escuchar aquello fue cuando entró en ese trance en el que la encontré. Luego de contarme todo eso comenzó a llorar de manera desconsolada hasta nuevamente volver a caer en un sueño profundo, así como los bebés cuando se agotan de tanto llorar. Esto me tenía muy preocupado, pero no tenía ni idea de qué hacer. Al pasar los últimos minutos el sueño me venció y me quedé dormido. Una vez más, a la mañana siguiente, mi esposa estaba como si nada. Esto me preocupaba cada vez más. Las noches se volvieron imposibles. Algunos días más tarde la situación se repitió, solo que esta vez mi esposa ya había intentado atentar contra su existencia. La sorprendí en el cuarto de lavado dando tragos a todo químico que se encontraba: cloro, suavizante de ropa, limpiador de baños, etc. La vi tomar a tragos de una botella y después regarse el líquido restante sobre su cabeza. Como pude la cargué y, presa del miedo, la frustración y el enojo, le provoqué el vómito una y otra vez. No sé si con temor de que se intoxicara o con furia por presenciar lo que estaba haciendo. Seguí insistiendo hasta que de tanto devolver el estómago ya no salía nada más que un líquido amarillento. Salió del trance, me miró y me dijo: Ya no tengo nada en el estómago. Ya déjame descansar. Llévame a cama que tengo mucho sueño. Esa noche la pasé despierto revisando que ella estuviera respirando, que no broncoaspirara y que sus signos vitales fueran estables. La mañana siguiente ni siquiera recordaba por qué le ardía el estómago. Le platiqué lo sucedido y ella no lo tenía registrado en su memoria. Un punto más para preocuparme. La gota que derramó el vaso fue, dentro de tantas veces que lo anterior se repitió, que en una ocasión me despertaron algunos ruidos en la planta baja. Me percaté que era en la cocina de donde provenían. Bajé despacio y sin hacer ruido. Estaba a punto de llegar al último escalón cuando Marlene apareció al pie de la escalera, un cuchillo en mano, un cuchillo muy filoso, un cuchillo de esos de marca reconocida en México, un cuchillo del cual se asegura jamás pierde filo, sino al contrario, entre más se usa, más se afila. Tenía la mirada perdida, al grado de que no se percató de mi presencia. Pasó por un lado de mí, subió las escaleras. Yo giré sobre mis pies y hablándole comencé a seguirla, no sin guardar distancia suficiente para asegurarme de que no pudiera hacerme daño con aquel objeto. ¿Marlene? Marlene, Marlene, ¿a dónde vas? Ella no me escuchó, ni siquiera sabía que estaba junto a ella, ni siquiera sabía dónde estaba o quién era. Se dirigió al cuarto de nuestro hijo, abrió la puerta y entró. En ese momento no me contuve, corrí tras ella y antes de que me percatara de qué pretendía hacer, me lancé sobre ella y la proyecté hacia una de las paredes del cuarto más lejana a la cuna de nuestro hijo. Se golpeó, soltó el cuchillo y salió del trance. Con el ruido ocasionado por mi carrera, el gruñido que emitía al empujarla, su impacto contra la pared y el del cuchillo cayendo al suelo, nuestro hijo despertó y soltó un fuerte llanto. Ella corrió hacia él para tomarlo entre sus brazos y consolarlo. Volteó a verme y me preguntó que qué hacía ahí y por qué lucía tan agitado. Una vez más, no recordaba nada. La última opción y el único recurso que nos quedaba por intentar, que ahora sé que debió ser el primero al que debimos recurrir, fue a una especialista en salud mental. Ella aceptó no sin resistencia, pero al tener yo esas pruebas de sus recorridos nocturnos, no tuvo más remedio que aceptar. Fuimos juntos con un psicólogo recomendado por un familiar. Después de varias sesiones nos sugirió complementar la terapia con un psiquiatra, y así lo hicimos. El diagnóstico fue que sufría de ataques psicóticos debido a una fuerte depresión y algunas vivencias traumáticas, muy traumáticas de la infancia causadas por uno de sus primos mayores. Creo que en este punto no vale la pena aclararlo ni mucho menos describirlo. Con el tiempo, la terapia,
el medicamento y los ejercicios que nos decían los especialistas que hiciera, todo fue volviendo poco a poco a la normalidad, incluso al punto en que volvió a tener metas, proyectos, intereses y aspiraciones. Dejó de ser esa sombra que habitaba en casa, dejó de ser el monstruo que ella misma veía y que le hablaba. Se alejó de la penumbra y volvió a brillar. Eso me llenó de gozo y de alegría. Nuestro hijo también lo notó, se notó en su desarrollo. Tardamos 5 años de arduo trabajo en sanar su mente y su espíritu. Volvió a ser ella, casi por completo. Después de ese tiempo los doctores nos dieron muy buenas noticias y nos auguraron darla pronto de alta. Eso nos hizo muy felices. Creímos que todo quedaría atrás y solo sería un recuerdo cubierto por un velo de nostalgia, como el que cubre a los pensamientos al recordar los tiempos difíciles. Fue necesario solo un mes sin el tratamiento para que su mente se quebrara y perdiera todo avance, para que cayera en picada o lo más hondo y oscuro que la mente puede llegar. Solo un mes después. Un solo mes después de dejar todo aquello que tanto esfuerzo nos costó, desperté y de nuevo estaba solo en la cama. La busqué en el vestidor, en el baño, en el cuarto de lavado, en el jardín, bajo los carros, en cada rincón de la casa, y no estaba. De repente, a lo lejos comencé a escuchar sirenas de ambulancias y policía acercándose hasta detenerse al menos a unas cuadras de la casa. De nuevo, eran las 3:33 am, de un 25 de diciembre del año 2010, cuando una vecina tocó a mi puerta, dándome una terrible noticia. La policía y la ambulancia que escuché acercarse acudieron al llamado de una persona que saltó de un puente peatonal cercano a la casa. La persona era una mujer de 31 años. Su nombre era Marlene. Era esposa y madre. Fue mi mujer y madre de mi hijo. Falleció al caer y ser atropellada por un camión de carga. Es entonces que me di cuenta que los peores demonios, los más fuertes espíritus y las más malévolas brujas viven dentro de nosotros, habitan nuestra mente y se alimentan de nuestros pensamientos. Yo perdí a una esposa, mi hijo perdió a su madre. No te des el lujo de perder a alguien que amas por no prestarle atención a sus padecimientos o enfermedades mentales. Te lo dice alguien que luchó contra espíritus con la ayuda de un señor que invocaba ángeles, alguien que ahuyentó demonios con la bendición de Dios y su fiel soldado el Padre Gabriel, alguien que trató e hizo todo lo posible por conservar la mente de su esposa en los límites de la cordura, y no lo consiguió. Y a pesar de todo ello, sigo conservando mis dudas. ¿En verdad fue su mente o fue el monstruo dentro del armario quien se la torció? Bastante fuerte este relato. En verdad espero, de verdad deseo, Santiago, que tú y tu hijo se encuentren al fin resignados, que se encuentren bien, que si bien y con todo el respeto del mundo muchas enfermedades suelen ser hereditarias, en verdad espero que tu hijo se encuentre bien, que no sufra de este padecimiento, y a todos aquellos a quienes han tenido que acompañar a un ser querido en este proceso, no dejarle solo, tratar de entender y ponerse en su lugar, de saber que estas personas ven cosas que nosotros no, que perciben cosas que nosotros no, ya sea producto de espíritus o bien producto de su mente. Creo que aquí dejamos este relato. Por hoy termina este capítulo. Nuevamente deseo que este año que comienza estén completos en casa, que no tengan ningún padecimiento de este tipo, y también deseo que si no es así, que si en verdad estás pasando una temporada difícil, estos momentos te sirvan para despejarte un poco, y también esta comunidad que estamos haciendo te sirva de apoyo. Bueno, sin más por el momento yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días
y plañideras noches. Hasta la próxima.